Ok. Doctor José Luis, su micrófono está apagado. Buenas noches a todos. Agradezco su asistencia a esta sesión ordinaria del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Tijuana, correspondiente al mes de septiembre. Les recuerdo a los miembros de nuestro colegio que deben registrar su asistencia en el chat oficial colocando la palabra en línea seguida de su nombre completo. A continuación, cedo la palabra al doctor Leonardo López Almejo, vicepresidente de nuestra federación, quien nos transmitirá un mensaje. Muchas gracias, doctor José Luis. Los saludo con mucho gusto. Quiero enviarles un cordial saludo de nuestro presidente, el doctor Sergio Quintero, y aparte felicitar a su colegio por la actividad académica que están teniendo. Agradezco también a todos los que hacen posible la actividad científica en el país y, por supuesto, al grupo de profesores que ahora nos honran con su presencia en este chat y nos comparten sus conocimientos. Quisiera compartir rápidamente la pantalla y también hacerles el deseo de la Federación para que todos en casa estemos bien, para que nuestras familias se encuentren bien, ¿sí? Y que bueno, deseando que esto pase lo más rápido posible y regresemos pronto a lo que siempre nos ha gustado, la interacción social. Los invitamos rápidamente al primer Congreso Virtual FEMECOT 2020, los días 28, 29 y 30, en donde junto con el Comité Científico de la Federación se está trabajando para llevar a ustedes estas conferencias de gran impacto y aparte decirles que está avalado por el Consejo Mexicano de Ortopedia. Este congreso tendrá una puntuación de 35 para la vigencia de certificación, completamente gratuito para todo ortopedista en México y en el mundo, ¿sí? Los horarios que se estarán manejando a través de 4 salones es de las 17 a las 21:30 hora del centro. Y por supuesto al final se va a entregar su sesión. Este es a grosso modo, si me permiten, doctor José Luis, presentar rápidamente cómo estará distribuido el programa. Durante todos los días tendremos conferencias magistrales por personalidades de la ortopedia a nivel mundial. Y estos son los profesores que ya tenemos, que nos han confirmado su participación, a los cuales les agradecemos. Y bueno, los invitamos a todos ustedes que puedan inscribirse a través de la página femecotvirtual.com, en donde se estará invitando a cada uno para llenar un pequeño cuestionario rápidamente y facilitar el acceso al momento de que se lleguen las fechas si ustedes quieran estar en alguna de las 4 salas virtuales que tendremos. No olviden también seguirlos invitando al 19º webinar que ya tenemos preparado a través de la mano del doctor Darío Esaugarín, también del colegio en Tijuana, quien estará moderando este webinar a través del tema complicaciones en artroplastía total de cadera, y la pregunta es ¿cómo las resuelvo? Seguirlos invitando a que estén con nosotros a través de la plataforma de FEMECOT en YouTube, en donde podrán seguir toda la actividad de las sesiones académicas de los colegios y, por supuesto, las que se organizan a través del Comité Científico. Muchas gracias, doctor José Luis. Gracias también al grupo de profesores y por este tema tan interesante. Adelante, por favor, y gracias. Muchas gracias, doctor Leonardo López Almejo, vicepresidente de la Federación, por sus palabras. Continuando con nuestra orden del día, daré lectura al acta de la sesión ordinaria celebrada el mes de agosto de 2020. Tijuana, Baja California, 6 de agosto de 2020. Acta de la Asamblea Extraordinaria del 6 de agosto de 2020. Se lleva a cabo la sesión extraordinaria en línea a través de la plataforma digital laboratorio Armstrong, iniciando a las 20 horas. El número 1 fue el registro de asistencia, en su caso de la declaración de quórum legal para la asamblea con un total de 73 asistentes a la sesión. El número 2, la aprobación de la minuta de la asamblea previa. El número 3, el presidente, en este caso su servidor, dirige los siguientes mensajes. El inciso A, el viernes 7 de agosto es el último día para recepción de documentos para el seguro que ofrece la FEMECOT. El inciso B, se invita
a los médicos ortopedistas que deseen ingresar al colegio a que envíe su documentación a su servidor por medio de su correo electrónico. Y para finalizar, estuvo la actividad científica, la presentación del tema alternativas terapéuticas para la consolidación ósea en casos complejos de pie y tobillo, pie diabético y osteomielitis, presentada por el doctor Rodrigo Burgos Paz. Por favor, si pueden votar a través del chat oficial, si aprueban la sesión, el acta de la sesión previa, les agradeceré. Bueno, continuando, cedo la palabra al doctor Alfonso García Chávez, nuestro coordinador académico del colegio, quien dará inicio al tema de hoy titulado de la cirugía tradicional a la endoscopía de columna. Doctor, muchas gracias y por favor presente a sus panelistas. Gracias, José Luis. Para nosotros como colegio siempre ha sido muy importante traerles temas a nivel local, pero también hemos tenido muy buena respuesta y participación con apoyo de nuestra federación, FEMECOT. Gracias, Leonardo, por acompañarnos en nombre de FEMECOT. Para nosotros significa mucho tenerte aquí y sobre todo estar contando con el apoyo que nos da la federación a partir de que hemos entrado en esta crisis de pandemia. Hemos estado en un estrecho intercambio académico. Entonces, sin más preámbulo, en esta noche tenemos un tema muy en boga. Realmente estamos pasando por una transición histórica en lo que representa la cirugía de columna y queremos ir nosotros compartiendo con ustedes cómo es que empezamos a lograr esa transición de la cirugía tradicional a la endoscópica. Entonces, antes de presentar a nuestros panelistas, voy a permitirme compartir la pantalla para dar una breve introducción y luego ya los dejo en manos de nuestros invitados. La evolución de las áreas quirúrgicas que ya dieron el brinco, dieron esa transición hacia el acceso y asistencia vía endoscópica, se presentó de una manera muy similar. Lo que es la artroscopía, la laparoscopía y la endoscopía de columna, aproximadamente entre el 2000 y 2005, históricamente, hubo un repunte en la publicación de artículos relacionados con este tema, como podemos ver en la gráfica. Y bueno, ¿qué ha pasado con los abordajes tradicionales, abordajes abiertos? Esto es un comparativo en donde hay una discrepancia bastante importante y un despegue de esas líneas, de esa curva, que nos indica que igualmente a principios de los 90, mediados de los 90, debido al interés y la disposición también de equipos de endoscopía, pues surge un interés que se ve reflejado en la cantidad de artículos publicados en esta área comparados con la cirugía tradicional. De manera tal que los puntos, las transiciones por las que ha pasado esta disciplina no sucedieron necesariamente de la noche a la mañana. Fueron eventos que han venido ocurriendo desde los últimos 60 años. Y en la actualidad, esta gráfica la hemos tenido que venir actualizando, que vamos a ver que a partir del 2013, entre el 2013 y 2019, hubo un desarrollo de tecnologías innovadoras que nos permiten hoy en día ubicarnos en una etapa muy especial en lo que respecta a la endoscopía de columna. Brevemente, estos acontecimientos históricos han trasladado lo que es la asistencia visual a hacerla cada vez más diminuta, pero dándole una gran ventaja al cirujano para prácticamente meterse en cualquier rincón de la columna y tener esa seguridad de ver a las estructuras de muy cerca para ofrecer gran seguridad en el procedimiento. La evolución de la cirugía endoscópica parte de un reto común, que es encontrar un camino lo suficientemente amplio, dejando una mínima huella. Y esto ha sido posible a través del tiempo y sobre todo manteniendo esa motivación. Entonces, voy a dejar con ustedes al doctor Félix Domínguez. Él es neurocirujano del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y labora además en el Hospital Ángeles del Pedregal.
y es el actual presidente de la sección de columna de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Los dejo con él. Él nos va a compartir su experiencia en relación a la laminoforaminotomía cervical. Félix, además de ser un gran cirujano, es un excelente amigo y excelente ponente. Félix, te dejo en nuestra casa. Bienvenido. Adelante. Te agradezco, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Gracias también al Colegio de Traumatología y Ortopedia de Tijuana e igualmente a FEMECOT por la oportunidad. Ya más o menos dio una breve introducción a Alfonso y yo lo que les voy a hablar es la experiencia que estamos teniendo en la laminoforaminotomía cervical con el endoscopio, ahora que ya estamos trabajando con esta nueva tecnología. Déjame ver por qué no avanza. ¿Sí se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, Félix. No sé por qué no la puedo hacer avanzar. Vamos a ver aquí. Ok. Muy bien. Hay que recordar, ya entrando en tema, que hablar de la columna cervical, que es el continente, guarda en sí, o el contenido es una zona sumamente elocuente desde el punto de vista neurológico. Y eso lo que nos hace es tener un margen de error muy limitado en cualquier acceso que hacemos a esta zona. De tal modo que tenemos que ser muy acuciosos en nuestro proceso diagnóstico, de tal forma que obtengamos la mejor opción terapéutica para el paciente y le podamos ofrecer un buen resultado al final en la medida de lo posible. Ya lo explicó Alfonso, pero si ustedes revisan en el PubMed, poniendo abordajes cervicales posteriores totalmente endoscópicos, vamos a encontrar alrededor de 35 artículos de 1997 a la actualidad. Es poca la producción científica que se tiene en relación a los abordajes cervicales endoscópicos y en este caso cervicales posteriores. Sin embargo, los últimos artículos están teniendo una mayor rigidez metodológica y está dando datos muy alentadores en cuanto a la funcionalidad de este tipo de procedimientos. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber para poder abordar una columna cervical por la vía posterior? Lo primero que tenemos que tener en mente es si la columna es estable o está inestable. La primera indicación es que la columna esté estable y tenemos que valorar si tenemos una patología de disco o tenemos un proceso degenerativo en la columna. Si hablamos de patología de disco, teniendo la lordosis preservada, podemos trabajar 1, 2 o más niveles, siempre y cuando las hernias de disco se encuentren en el área foraminal y paracentral. Con esto, con una laminoforaminotomía y disectomía es suficiente para permitir al paciente una mejor funcionalidad con el mínimo compromiso de la estabilidad. Recordar que si tenemos una hernia de disco central, el abordaje siempre es anterior, que también lo pueden hacer endoscópico, o el abordaje tradicional que todos ya conocemos. Hablando de la estenosis cervical posterior, puede ser foraminal, dependiente de la faceta articular o de osteofitos que tenemos en la región posterior, inclusive con hipertrofia de la articulación uncovertebral, que eso regularmente lo hacemos por vía anterior, pero que podemos lograr una buena descompresión posterior, y aquellos pacientes que tienen una estenosis central que es secundaria a hipertrofia del ligamento amarillo, donde podemos hacer abordajes endoscópicos unilaterales con descompresión bilateral, tanto de los forámenes, del receso lateral y obviamente del canal central. La pregunta aquí a seguir en todo este tipo de este tipo de cirugía es cuál es el rol que va a tener finalmente la endoscopía en los pacientes con columnas inestables o en pacientes que tienen deformidad cifótica o compromiso en el plano coronal. En eso es algo en lo que estamos trabajando y haremos algunas conclusiones al final. Con todo esto, bueno, ¿qué debemos tomar en cuenta para hacer un abordaje endoscópico foraminal o una laminoforaminotomía por vía posterior? Lo primero que tenemos que considerar es que la columna subaxial, que va de C2 a C7, tiene su mayor porcentaje de rango de movimiento en los movimientos acoplados, es decir, movimientos de flexión con flexión lateral y rotación axial. Este porcentaje que nosotros tenemos aquí constituye prácticamente, si lo vemos por segmento, en un 32% del porcentaje de movimiento en estos movimientos acoplados que yo les comentaba. Por eso es muy relevante la planeación y la cantidad de faceta articular que nosotros tenemos que remover en cada uno de estos
estos procedimientos. Recordando que con la endoscopía tenemos una excelente visión, pero no tenemos una visión lo suficientemente amplia para tener una proporción de la faceta articular que nosotros estamos resecando. Este es un artículo, es un estudio anatómico en cadáver muy interesante en donde localizando las zonas donde tenemos mayor propensión de patología en la columna cervical posterior, hacen una serie de foraminotomías progresivas, encontrando o describiendo una zona 1, en donde nosotros al rebajar la parte de la faceta articular junto con las dos láminas, podemos identificar el saco dural, la axila de la raíz y el inicio del segmento foraminal. Una siguiente zona, que lo vemos aquí, que lo pongo en azul, es donde podemos nosotros ya identificar a la raíz nerviosa en su trayecto más largo, que es la zona prácticamente del foramen, y una tercera zona en donde podemos identificar el inicio del segmento extraforaminal o lo que va en lesiones que van más allá propiamente de la porción lateral del foramen. ¿Qué es lo interesante de esto de conocer? Es que en las tres zonas, en el análisis que hicieron, encontraron que podemos acceder a las tres zonas con menos del 50% de la resección de la faceta articular. Y eso es muy, muy relevante. Pero vamos a ver más adelante qué pasa con esta zona 3. Este es otro artículo en donde hacen un esfuerzo estos autores japoneses por tratar de encontrar una tasa de resección facetaria que nos permita preservar la movilidad del segmento, no inestabilizarlo y que nos dé también la opción de poder hacer la liberación completa de la raíz. Ellos plantean una fórmula midiendo la longitud total de la faceta articular, hacen una medición hipotética de lo que debe de ser la resección de la faceta articular, marcando una línea a 2 milímetros del borde más lateral del cuerpo vertebral, y posteriormente a la cirugía hacen una revaloración del proceso de la resección finalmente y de la longitud que tiene ese proceso articular. Y en ese comparativo hacen la medición de tal forma que sepan, que pueden ellos darse cuenta si tienen si lograron la resección parcial de la faceta con la liberación completa del canal. Posteriormente hacen un análisis con unos cortes oblicuos para valorar el área del foramen en su porción más externa, y lo que ellos concluyen es que para lesiones que van del inicio del borde más lateral del foramen hacia la zona extraforaminal, con menos del 50% de resección del proceso articular es imposible llegar a hacer una buena liberación. Afortunadamente, la mayor porcentaje de patología la vamos a encontrar en la zona 1 y en la zona 2 que ya describimos. Este es otro estudio interesante en donde hacen un comparativo de los abordajes cervicales anteriores endoscópicos comparado con los abordajes de las foraminotomías posteriores, y ellos hacen una medición del rango de movimiento y de la presión intradiscal que se obtiene en ambos procedimientos. Y la conclusión es que para hernias de disco o lesiones foraminales, hernias de disco paracentrales foraminales o estenosis foraminal, el abordaje cervical posterior, la foraminotomía posterior, resulta en un mejor procedimiento desde el punto de vista biomecánico, y sobre todo con la modificación de la presión intradiscal. Cuando está esta aumentada hay un mayor colapso de la faceta articular, y nosotros podemos prever que haya un proceso de mayor degeneración al corto o al mediano plazo. Es decir, por la vía posterior tenemos mucha más posibilidad de preservar y de retrasar el proceso degenerativo de la columna cervical. Todo lo que se encuentre en el borde lateral del saco dural es accesible a través de un endoscopio, y podemos quitar osteofitos, se puede liberar la raíz, tanto la porción ventral como la porción más dorsal, podemos quitar hernias de disco. Pero ¿qué pasa con las lesiones o con estos fragmentos de disco que tienen un componente paracentral, pero tienen un componente que también está por debajo del saco dural, como lo podemos ver aquí en esta zona? Estos autores hacen una serie de mediciones midiendo el borde lateral del saco dural, el borde medial del defecto del anillo fibroso y el punto de más altura que hay de la protrusión de disco. Y ellos concluyen que entre 6 y 7 milímetros
del borde lateral del saco dural, tenemos nosotros posibilidad con este abordaje de acceder a hernias de disco que se encuentran no en la zona central, pero sí en una zona que está por debajo del saco dural, obviamente en la porción, hacia la porción lateral. Finalmente, cuando tenemos esta estenosis del conducto, que tenemos hipertrofia del ligamento amarillo, la intención es siempre aumentar el diámetro del conducto espinal, y haciendo estas pequeñas láminas, resección del ligamento amarillo, alcanzamos hasta en un promedio de 4 milímetros de aumento del conducto espinal. Y como se los comenté anteriormente, en este estudio hacen abordajes bilaterales, pero actualmente podemos hacer abordajes unilaterales con resecciones bilaterales, como lo veremos en algunos ejemplos. Entonces, el área del foramen que siempre se trabaja, ya sea que queramos hacer la descompresión por una hernia de disco en esta zona o la zona propiamente foraminal, tenemos que considerar que ambos pedículos son nuestros límites cefalocaudales. Tenemos que visualizar perfectamente bien el borde superior de la lámina inferior y el borde inferior de la lámina superior, y esto nos va a permitir tener acceso hasta el borde lateral del saco dural. Si nosotros tenemos una estenosis central o tenemos una compresión contralateral, tenemos entonces que ampliar nuestro fresado de la lámina a la unión espinolaminar, de tal forma que podamos posteriormente angular nuestro endoscopio y poder hacer la descompresión de la estenosis del conducto y del receso lateral, incluso contralateral. Los endoscopios que utilizamos, yo normalmente utilizo actualmente un endoscopio que tiene un diámetro, la cánula de trabajo de 7.3 y el canal de trabajo del endoscopio de 4.7 milímetros, que me permite meter Kerrison de 3 milímetros o fresas de 3 milímetros, que hacen mucho más rápido el proceso de la descompresión en comparación con el endoscopio de 6.3 y de 3.7 milímetros de canal de trabajo. Sin embargo, yo prefiero los endoscopios de 30 grados que los de 15 grados, pero ambos son de utilidad. Luego entonces hay que tratar de hacer todo este proceso, esta planeación previo al procedimiento, para poder escoger de manera lo más correcto posible el procedimiento que vamos a realizar y evitar daño al paciente. Rápidamente paso aquí a algunos casos. Esta es una paciente femenino, 65 años, es una doctora, tenía limitación en el rango de movimiento de la columna subaxial, sin dolor, tenía disminución de la fuerza en el miotomo de C6 y tenía dolor radicular en el dermatomo francamente de C6. Esta paciente tenía un proceso, una deformidad postinfecciosa que se resolvió y que dejó como secuela el dolor radicular. Se le ofreció un abordaje anterior, lo cual ella no aceptó, la doctora. Entonces nos enfocamos prácticamente al dolor radicular. Y lo que identificamos fue una estenosis en el foramen, tanto por el desplazamiento de la vértebra, el cabalgamiento que tenían los procesos articulares que estaban comprimiendo la raíz en su trayecto por el foramen, independientemente de una porción de disco que se encontraba en la zona posterolateral. Aquí podemos ver y cómo se va formando la estenosis en el foramen. Este es el abordaje. Cuando yo voy a hacer un abordaje a la zona del foramen específicamente, y esto es un ángulo arbitrario, pero es lo que a mí me ha funcionado, entro a 90 grados prácticamente con mi endoscopio, de tal forma que yo puedo visualizar la porción lateral del saco y puedo visualizar el trayecto completo de la raíz nerviosa. Y aquí podemos ver, esta es nuestra raíz nerviosa, ¿sí? Esta es parte del foramen, de los procesos articulares, y les voy a mostrar acá las fotografías en secuencia de lo que hicimos. Este es el punto B, es la unión prácticamente donde se intersectan las dos láminas e inicia el proceso articular. Aquí pueden ver la articulación, estamos empezando la foraminotomía. Aquí ya podemos ver la parte de la axila de la raíz, aquí tenemos el hombro, aquí se encuentra la porción lateral del saco dural y el trayecto de la raíz en el inicio del foramen, y posteriormente cómo vamos dejándolo completamente libre. En esta zona de acá estamos volteando el endoscopio en 180 grados y ustedes pueden ver la salida de la raíz y ver, este es el límite
el límite es el inicio de la porción extraforaminal, que es hasta donde nosotros podemos llegar con este abordaje. Aquí están los estudios postquirúrgicos, aquí vemos la resección parcial del proceso articular en los cortes axiales. Aquí lo vemos en el corte coronal, la ampliación, vemos cómo está totalmente fusionado el segmento por el lado contralateral y la amplitud del foramen en el corte sagital. Esta es otra paciente, es una paciente que llegó con dolor agudo. Yo lo operé un año antes de una prótesis de disco por una hernia en C5, C6. Llegó con dolor incoercible en el miotomo de C5, con disminución de la fuerza, con esta imagen. Inicialmente pensé que podía ser un disco y lo manejamos como disco. Es una lesión, como les mencioné anteriormente, que tiene una porción por debajo del saco dural, que está en la zona paracentral hacia la región foraminal. Decidimos hacer el abordaje y para lograr acceder a esta zona y este punto, que es un triángulo muy importante donde hace la axila, prácticamente la raíz, la unión con el borde lateral del saco dural, es una zona perfecta para acceder tanto al disco como para lesiones que están en la región más medial, sin ser la región central del saco dural. Aquí ya la angulación del endoscopio, y esto se los digo, es arbitrario, es lo que yo hago, es a 45 grados aproximadamente, para poder tener acceso a este triángulo, ¿de acuerdo? Y aquí es lo que vemos. Aquí vemos el borde lateral del saco, aquí tenemos la raíz nerviosa, aquí está la zona del disco, esta es la axila, es el borde del saco y ya tenemos liberada la raíz y estamos entrando a la zona del disco. En este caso en particular, lo que nosotros encontramos, este es nuestro punto de acceso, empezamos a ampliar el espacio, encontramos un hematoma, fue lo que se observó. Aquí podemos ver parte del hematoma, aquí está el borde, el saco dural, el borde lateral hacia la parte inferior. Aquí vemos la axila de la raíz de C5, el borde, la zona del disco y parte del hematoma. Aquí vemos ya algunas fibras del anillo, la parte del hombro de la raíz nerviosa y la liberación completa de la raíz de C5. Aquí podemos ver cómo estuvimos completamente de pedículo a pedículo, que son nuestros límites cefalocaudales, ¿sí? Y cómo estuvimos en la zona propiamente del hematoma. Aquí tenemos nuestra foraminotomía, nuestra laminoforaminotomía, si podemos comparar, y estamos respetando más del 50% de la faceta articular. Finalmente, este caso es un paciente que empezó con mucha sintomatología de cordones posteriores, alteraciones en la percepción de la vibración y pérdida de la propiocepción, con alteraciones en la marcha, con aumento de la base de sustentación. Este paciente tenía una compresión, una deformidad cervical, una deformidad en cifosis en el espacio de C4, C5 y una compresión franca posterior. También aquí el planteamiento inicial fue hacer un abordaje por la vía anterior. Sin embargo, durante la exploración, durante la extensión, nos hacía aumento del déficit neurológico. Hicimos una resonancia magnética dinámica y entonces encontramos cómo durante la extensión había un mayor compromiso, una mayor compresión por la vía posterior. Entonces el abordaje inicial fue hacer una descompresión del conducto central, y para esto lo que hacemos es angular aún más nuestro endoscopio, pero modificamos el punto de entrada yéndonos a trabajar justamente la unión espino-laminar. ¿De acuerdo? Con eso podemos angular el endoscopio lo suficiente como para poder nosotros alcanzar la porción central y la porción contralateral. De hecho, el doctor Gunchoy sugiere que incluso las foraminotomías se hagan por vía contralateral. Yo lo hago ipsilateral o bilateral si tengo que hacer la descompresión completa. Aquí vemos nuevamente la secuencia, son imágenes que deben de ver siempre y seguir esa secuencia en todos sus procedimientos. Aquí vemos ya la descompresión completa del canal. Aquí está la zona ipsilateral, como estamos quitando aquí la lámina, y les muestro nada más el final del video, donde podemos nosotros ver completamente la descompresión del canal espinal.
Aquí está nuestro trabajo en el quirófano y como siempre trato de hacer una correlación con las imágenes de resonancia para retroalimentar que estuve en el lugar adecuado. Los estudios preoperatorios, vean la compresión que tenemos, y el estudio postoperatorio en donde tenemos una liberación completa del espacio. Igualmente en los cortes sagittales. Luego entonces los abordajes endoscópicos cervicales son una realidad. Hacer 1, 2 o 3 niveles por vía endoscópica es una diferencia enorme en relación a la morbilidad que podemos generar en los pacientes cuando hacemos abordajes tradicionales a los que estamos todos acostumbrados por la vía posterior. Obviamente que tiene su curva y que tiene también sus posibilidades de complicaciones, como es el daño de la raíz, el desgarro del saco dural o la compresión o trauma inadvertido del cordón medular durante la descompresión, sobre todo cuando se hace la porción central y contralateral. En relación a lo que comentábamos, las preguntas con las que estamos trabajando es ver si la deformidad cefótica, como vimos en estos casos, se puede ver modificada por la descompresión cervical endoscópica. Hasta la fecha no generamos mayor deformidad ni tampoco se tiene mayor compromiso de cifosis. La descompresión cervical endoscópica debe evitarse en pacientes con compromiso del balance sagital. Eso hay que valorarlo y si no, valorar la posibilidad de hacer abordajes híbridos. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, y aquí estamos para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias, Félix. Nos dejas de eso. Aquí hay una pregunta, bueno, una la hizo el doctor Diego Quillo, pero ya está contestada, lo cerraste perfecto ahí con la conclusión, era en relación a la deformidad cifótica y la indicación para los abordajes endoscópicos. Y la otra la hace el doctor Fernando Vega, es que cómo se realiza la resonancia magnética dinámica. Buena pregunta. Bueno, no existe un resonador para hacer, normalmente la normal se tiene que hacer con un casco con cierto peso, el paciente sentado haciendo los movimientos. Lo que yo hago, y eso lo hicimos ahí en Centro Médico, es poner un bulto y poner al paciente primero en hiperextensión y luego modificar el bulto y ponerlo en flexión. No es una verdadera dinámica, pero sí en un segmento que está móvil te permite valorar perfectamente el aumento del rango de movimiento. Es institucional totalmente, ¿no? Claro, y sobre todo el cómo funciona el componente del ligamento amarillo, ¿no? Así es. ¿Cómo se estira el ligamento amarillo cuando haces la flexión? Perfecto. Muy bien, vamos a continuar con el programa. Si siguen saliendo más preguntas en relación a pláticas que ya hayan pasado, por favor síganlas poniendo en el chat de YouTube, que nos están ahorita viendo. Y al final vamos a hacer otro espacio para contestar preguntas. Continuando con el programa, me gustaría presentar ahora al doctor César Alcántara, cirujano ortopedista. Él está actualmente en Hospital Médica Sur en la Ciudad de México. Excelente amigo, excelente cirujano multitask, que él hace de todo y aparte todavía se da el lujo de hacer cirugía endoscópica de columna. César, gran amigo, los voy a dejar con él. Él nos va a platicar de su experiencia en el abordaje transforaminal endoscópico, específicamente en la región lumbar. Muchas gracias, Poncho. Gracias a todos. Me dice Poncho que no puedo iniciar la pantalla. Permíteme tantito que no me deja ahorita salirme de compartir la pantalla. Okay. No aparece mi cursor aquí. Ahí está ya. Y dejar de compartir. Y listo. Listo. Toda tuya. Vamos a ver. Ahí queda ya compartido. ¿Todo? Sí, César. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, doctor Leonardo. Gracias, José Luis, por la invitación. Pues yo les voy a platicar un poquito de qué fue lo que me llevó un poco a la endoscopía y en un inicio al abordaje transforaminal.
a pesar de que podamos hacer diferentes abordajes en la columna, ¿por qué en específico el transforaminal lumbar? Lo primero que me hizo pensar en esto es el tipo de pacientes que tenemos en nuestro país. Tenemos ciertas complicaciones por diferentes características del paciente. Entonces, buscar alguna forma en la que pudiera no solo operar en decúbito ventral a mi paciente, sino también en decúbito lateral, principalmente pensando en la cantidad de pacientes obesos que existen en nuestro país. Cuando yo salí y empecé a ver qué iba a hacer, pues era buscar una opción de tratamientos diferentes a lo que hacían pues todos nuestros maestros, todos nuestros compañeros en los diferentes hospitales, y tratar de ver de qué forma podríamos romper ese miedo, mito que existe sobre el temor hacia la anestesia, y pues de cierta forma buscar un tratamiento innovador, porque como les digo, habiendo tanta gente buena que hace cirugía de columna, pues tenía que buscar algo que pudiera causar un poco de diferencia en todo esto. Pues esto me llevó en 2014 a mi primer taller de endoscopía en cadáver. Eso fue en 2014 con el doctor Telfian. Fue un gran curso, y pues eso empezó a darme inquietudes. La primera vez que hago mi endoscopía y veo esta imagen que tengo a la derecha, la verdad para mí pues fue sorprendente, porque tú no estás acostumbrado a ver los elementos neurales de estos colores tan claros, tan cerca, y después de ver los resultados clínicos que tuvo el paciente, el grado de satisfacción con el que quedó el paciente, donde afortunadamente no hubo ninguna complicación y el paciente regresó a trabajar a los 4 días, para mí fue sorprendente. Y eso me llevó a platicar con la gente que tenía a mi alrededor y platicar lo que estábamos haciendo. Les recuerdo, fue en 2014. En ese momento ya Alfonso nos dijo en qué punto estaba la endoscopía a nivel mundial, pero no aquí en México, que eso fue algo muy diferente. Y pues todos me contestaban que estaba loco, que siempre ha sido todo abierto, que no empezáramos a hacer tonterías. Bueno, el, el, eh, eso me tuvo que dar lugar a estar en muchos lugares con Alfonso, con Quillo, con Félix, en diferentes lugares del mundo, aprender diferentes técnicas, estar con grandes maestros de la endoscopía a nivel mundial y tomar una perspectiva completamente diferente e ir tratando de adoptar todas esas técnicas, todos esos tips que ellos nos daban a los alcances que podíamos tener en nuestro país. Conforme fue avanzando el tiempo, en 2017 se hace una publicación o una modificación a los códigos CPTs, y en 2017 empiezan a haber ya descripciones muy específicas de diferentes técnicas, dentro de las cuales se divide la endoscópica. Y ellos ya generan un código para esto, lo cual nos dio un poco más de espacio para poder pelear un poquito con las aseguradoras con respecto a este tipo de cirugías. Entonces, ¿qué empecé a pensar? ¿Cómo empezó a modificarse mi forma de pensamiento? Primero, en qué abordaje escoger. Muchas veces, dependiendo de las características físicas del paciente, de las características, en este caso, hablando de transforaminal, casi completamente degenerativo, poder ver que podemos hacerlo en decúbito lateral y en decúbito ventral, como lo estaba buscando. ¿Qué nos da el decúbito lateral? Pues un acceso a la vía aérea. Algunos pacientes refieren que es mucho más cómodo, y el saco dural cae contralateral. Y el decúbito ventral, bueno, es una posición en la que estamos mucho más habituados, y la orientación del endoscopio es mucho más natural. ¿A qué nos referimos con esto? Que de esta forma, en decúbito ventral nosotros estamos viendo hacia medial, de la misma forma que lo vemos hacia lateral, pero a diferencia del decúbito lateral, nosotros tenemos que manejar el endoscopio al revés. Entonces, esa imagen en espejo a veces puede ser un poco complicada. Después de la posición del paciente, lo que nos da el hacer una cirugía endoscópica transforaminal es empezar a ver la anatomía del neuroforamen de una forma completamente diferente. Buscar límites óseos, límites blandos, patologías, todo lo que podemos ver dentro de una resonancia. Y créanme que después de hacer endoscopía, empiezas a ver detalles en la resonancia magnética muy específicos, que hoy en día los consideramos muy importantes para nuestra planeación de la cirugía.
Siguiendo con el abordaje quirúrgico y al ver todas las publicaciones que existen a nivel mundial, siempre toman como referencias muy constantes dependiendo de los niveles en los que estés trabajando, pero nos damos cuenta que nosotros podemos entrar a la columna lumbar de diferente forma y a diferentes lugares. Y eso va a depender mucho de la angulación que usemos para introducir el endoscopio. Y en nosotros, pacientes mexicanos, pacientes asiáticos, podemos ver que esos niveles de referencia son mucho más cercanos a la línea media de lo que están las publicaciones europeas o incluso norteamericanas. Siguiendo con la resonancia magnética y ya decidiendo qué tipo de endoscopio voy a ocupar, empieza a tomar en cuenta el diámetro que existe en el neuroforamen. ¿Para qué? Para estar seguros cuál es el diámetro externo que tengo con mi portal de trabajo y ver qué tanto trabajo óseo voy a tener que hacer antes de introducir ese endoscopio. ¿Qué me llamó mucho la atención también? Que no solo puedo hacer una simple fragmentectomía, sino que trabajando con el endoscopio e incluso desde el abordaje con las trecinas, puedo hacer diferentes tipos de descompresiones posteriores, centrales, craneales, y es un alcance extra de lo que tenemos en la cirugía transforaminal. El elegir un punto de entrada, como lo hemos platicado en diferentes ocasiones, es fundamental. Tenemos 3 límites de seguridad. El más clásico es justamente en la base del pedículo o en el borde postero superior de la vértebra inferior y que vamos a tomar en cuenta como nuestro límite de seguridad. La planeación con la resonancia también lo considero muy importante. Hace un par de días vi un video también del doctor Jun Sok Bae que también hace una planeación para diferentes tipos de abordajes, siempre en la resonancia magnética, lo cual nos puede dar un poco más de idea de qué referencias vamos a tomar transoperatorias, en este caso fluoroscópicas, para hacer nuestro abordaje y tratar de reproducirlo al mismo tiempo durante la cirugía. No solamente empezamos a ver en la resonancia magnética esa patología que vamos a tratar, sino cuáles son nuestros límites de seguridad que vamos a necesitar para que principalmente en niveles altos tengamos mucho cuidado con nuestros riñones, porque como pueden ver aquí, de línea media hacia lateral, dando 3 centímetros de diferencia, prácticamente reducimos a 5 milímetros versus en este paciente una medición de 1.6 centímetros, lo cual puede hacer nuestra cirugía más peligrosa sin ninguna necesidad. ¿Qué decisiones podemos tomar ya que medimos en la resonancia, que tomamos en cuenta el diámetro externo de nuestro portal de trabajo? Es si necesito o no una foraminotomía para hacer mi abordaje. Al hacerlo sin foraminotomía, simplemente con una dilatación progresiva para colocar el portal es suficiente. Y si decidimos hacer una foraminotomía, también tenemos elementos para decir cómo lo vamos a hacer, ya sea con contrafrontal, como las trefinas, o también fresas de corte lateral para poder hacer nuestro abordaje completamente seguro. Muchas veces al principio nos topamos con cómo podemos hacer una buena planeación de ese abordaje. Yo de forma muy metódica, antes de cada cirugía, con ayuda del fluoroscopio, dibujo estas líneas que trato de reproducir la misma imagen de mi planeación preoperatoria con resonancia magnética y rayos X para poder establecer un punto de inicio. Otra duda que me empezó a surgir cuando empecé a decidir hacer una migración casi total a la cirugía endoscópica transforaminal es en L5S1 que voy a hacer. Y lo que buscaba eran ciertas referencias, tomar el segmento con el que iba a trabajar, establecer una altura de la cresta ipsilateral donde me quedara el espacio intervertebral completamente libre, el borde inferior de la plataforma de la vértebra de L5, el borde anterior del proceso articular superior que me quedara cercano
a la mitad de ese espacio intervertebral y que la articulación facetaria me queda entre el tercio o cuarto posterior de ello, y eso me debe establecer un punto de entrada para ese segmento. Y me da el punto de entrada de mi aguja, lo cual les puedo decir que he podido reproducir en todas mis cirugías que necesito hacer un abordaje L5-S1. El abordaje es dirigido con fluoroscopía, yo lo hago siempre a tiempo real, eso en mí ahorra un poco más de tiempo que cirugía rayo con rayo, y ese es el tiempo que nos podemos tardar en abordar y hacer ajustes muy pequeños una vez que tengamos la punta de la aguja dentro. ¿Qué siguió en esta nueva anatomía o en esta nueva forma de ver esa anatomía de los elementos neurales? Es cómo compararía el abordaje transforaminal con lo que veo habitualmente en una cirugía abierta. Y estas son las imágenes que tratamos de reproducir. Tener una punta de la aguja y por lo tanto mi portal de trabajo dentro del canal, lo que me va a dar una buena visión. Ese portal de trabajo del que les he hablado tanto, ¿por qué es tan importante? Porque estas valvas que ven del lado derecho, que como pueden ver tenemos diferentes valvas para ello, nos van a servir como nuestros separadores de elementos neurales, separadores de tejido, y el estar jugando a veces con él nos va a ayudar a proteger esos elementos neurales. Vamos ahora a la parte de la inserción del endoscopio, que es como con un tubular, con una cirugía abierta. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues siempre introducimos el endoscopio, en este caso, y encontramos un campo quirúrgico sucio, un campo quirúrgico con un poco de sangre, coágulos, algo de tejido que se meta, el cual tenemos que limpiar, como en cualquier otra cirugía, y nos podemos auxiliar con diferentes instrumentos. Tenemos pinzas, también tenemos puntas bipolares, los cuales nos van a ayudar a hacer un campo quirúrgico limpio con adecuada hemostasia y que nos permite identificar la patología que vamos a tratar. Se convierte ahora en qué puntos de seguridad vamos a tener. Como lo platicaba Félix en la región cervical, aquí en la región lumbar tenemos también diferentes estructuras de forma transforaminal, donde vamos a ver este arco que ven aquí en la primera imagen de la izquierda, es el arco de seguridad que todos nosotros buscamos siempre al iniciar una cirugía. Tratamos de limpiar muy bien el campo para siempre que podamos perdernos en algún momento de la cirugía, regresar a este punto y volvamos a tener un punto de seguridad y un margen de trabajo. Y aquí podemos ver regiones intraforaminales, raíces de salida, este arco que les comento es el proceso articular superior, el área que corresponde al receso lateral, la zona del pedículo, el borde posterior del cuerpo vertebral, incluso el espacio intervertebral. Todas esas son imágenes que debemos ir buscando poco a poco. Siempre vamos a encontrarnos con diferentes características en cada uno, pero el objetivo es tratar de llegar a este punto y después de aquí empezar a hacer todo el tipo de descompresiones o de trabajo que debamos de hacer. El retiro de los fragmentos discales es igual que como están acostumbrados a hacerlo, siempre contracciones suaves, movimientos muy suaves, ayudándonos también con movimientos de rotación para poder extraer los fragmentos de disco que en este caso vamos a tratar, y si no salen siempre en un solo fragmento, bueno, pues poco a poco irlos retirando. La necesidad de hacer una foraminotomía o no, que son de las planeaciones, bueno, parte de la planeación que debemos hacer, la podemos también hacer después de esas descompresiones para asegurar esa descompresión de los elementos neurales. Y dependiendo las características de nuestro sistema endoscópico que usemos, tenemos fresas de todo tipo, de diferente forma, con protecciones laterales, protecciones en la punta, puntas deflectivas, inclusive el manejo de diferentes tamaños de pinzas de Carrison. Y como toda cirugía de columna, es al final
confirmar la descompresión de esos elementos neurales, raíces de salida, raíces de paso, y confirmar que esos elementos estén completamente descomprimidos. Esa es la imagen que todos queremos encontrar al final de la cirugía en grandes ocasiones. Para terminar, les puedo decir que el abordaje transforaminal le ha dado, no solo a mis pacientes, sino en la literatura está reportado un alto índice de satisfacción en el cual se presentan pocas complicaciones me refiero a durotomías, hematomas, parestesias, recidivas, infecciones, y es una técnica que nos permite regresar a las actividades laborales de forma temprana, no provoca inestabilidad, realmente la cicatriz tanto interna como externa es mínima, la obesidad se convierte en una contraindicación relativa, y lo que es muy importante recalcar es que no estamos compitiendo realmente con otras técnicas. Cada quien puede usar la técnica con la que más cómodo se sienta, pero me gusta destacar que los resultados de esta técnica son similares a las de las demás técnicas que existen, por lo tanto la podemos incluir en esa herramienta que podemos tener para trabajo. Pues muchas gracias a todos nuevamente. César, muchas gracias por tu excelente plática, tu experiencia, y hasta ahorita hemos hablado de únicamente un tipo de abordaje endoscópico que incluye el uso del endoscopio conocido como canal de trabajo. Ya hemos visto que existen diferentes endoscopios con diferentes diámetros, diferentes ángulos de la lente que nos permiten acceder prácticamente a la columna desde la zona cervical hasta la zona lumbar. A continuación, voy a presentar al doctor Javier Quillo, también gran compañero, excelente neurocirujano. Y él nos acompaña desde Querétaro. Él se encuentra en el Hospital Star Médica. Nos va a hablar acerca de los beneficios y sobre todo otra adaptación que se agrega a raíz de los trabajos realizados desde Argentina por ahí de 1997 con el doctor Di Anthony, y posteriormente con la estandarización de instrumental muy especializado para poder lograr un abordaje a través de 2 puertos, muy similar a lo que hacemos nosotros los ortopedistas al hacer una artroscopía. Javier, un gusto tenerte aquí entre nosotros. Del micrófono y la pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfonso. Me siento honrado el día de hoy por participar con este simposio del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Tijuana y FEMECOT. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a presentar cuáles son las capacidades que tiene el abordaje endoscópico biportal para la patología de columna degenerativa. Vamos a empezar entonces, y quiero recalcar antes que nada 3 consideraciones muy importantes que uso con respecto a la toma de decisiones en el uso de la cirugía endoscópica. Mi práctica actualmente como neurocirujano de columna es relativamente alta en términos del uso de endoscopía, como todos ustedes. Alrededor del 90% de las patologías degenerativas pueden ser resueltas con abordajes endoscópicos, pero siempre incluyo estas 3 premisas. Primero, ¿cuáles son las ventajas de la endoscopía? Y las ventajas de la endoscopía es la visibilidad y la especificidad. Como ya lo han comentado, puedes llegar a cualquier sitio de la columna con la menor transgresión a los tejidos paravertebrales y puedes ver directamente las estructuras que más relevancia tienen para la patología que estés tratando. Sin embargo, existen pros y contras asociados a cada técnica usada en cada localización también usada. Entonces, la libertad para el movimiento aseguran también el éxito, es parte del éxito en el tratamiento propuesto y llevado a cabo en cualquier paciente. ¿Y a qué me refiero con libertad? A las habilidades que puede desarrollar el cirujano de columna durante la cirugía endoscópica. O sea, cómo se manifiesta a través de sus instrumentos. Y eso es algo que pondera la cirugía biportal con respecto a la cirugía uniportal, ya que no hay un canal de trabajo determinado para
la entrada y el uso de los instrumentos quirúrgicos. La otra es que las enfermedades de columna vertebral en todas las localizaciones no se adaptan a la cirugía endoscópica. O sea, estamos viviendo el auge de mayor tecnología aplicada a la columna, pero esa tecnología debe de estar soportada o sustentada por la mejora en las capacidades que tiene el cirujano de columna para que éstas puedan ser aplicadas correctamente. ¿Y a qué me refiero entonces con esto? A que la cirugía endoscópica forma parte del portafolio del cirujano de columna. No hay cirujanos endoscópicos. Y la otra situación es que la cirugía de columna no cambia. Existen los mismos principios que sustentan el uso de la cirugía endoscópica y que ponderan evidentemente sus beneficios, o sea, la descompresión y la visibilidad específica de los elementos neurales. Y dado esto, muy ad hoc al tema, de la cirugía convencional a la endoscopía, esta fue mi experiencia. Como todos ustedes, la cirugía abierta, la cirugía convencional y sus bases, para después pasar a las técnicas de mínima invasión microquirúrgicas y posteriormente a aprender las técnicas básicas uniportales y biportales para poder aplicarlas en la extensión de la columna. Y después pasar a especificidades con respecto a ambas técnicas, uniportal, biportal, en técnicas complejas. Ese fue el entrenamiento formal y ese fue mi paso de la cirugía convencional a la endoscopía. Y después me hice preguntas cuando aplicaba esas técnicas y esas preguntas fueron resueltas por diversas publicaciones que he realizado junto con otros expertos. Y en esta plática específicamente, la pregunta es, ¿la cirugía endoscópica biportal puede alcanzar lo que nosotros estamos acostumbrados a alcanzar con la microcirugía en términos de descompresión? Y para responderme, hicimos un estudio prospectivo de casos y controles comparando los resultados radiológicos en la descompresión de las personas con canal lumbar estrecho monosegmentario y evidenciamos en el postoperatorio que en esa comparación de caso control, la cirugía endoscópica biportal sí reporta el beneficio de descompresión similar a la cirugía microscópica y similar a la cirugía abierta. Sin embargo, la satisfacción postoperatoria inmediata del paciente es muchísimo mayor porque todas las ventajas que han sido comentadas por mis compañeros previamente se ven expuestas al ser una técnica mínimamente invasiva. Además, otros artículos han documentado que la cirugía biportal comparada con la cirugía uniportal y comparada con la cirugía microscópica en términos de descompresión bilateral a través de un acceso unilateral demuestra que hay una menor agresión a la articulación facetaria. ¿Y esto por qué? Porque la cirugía endoscópica biportal tiene la ventaja que al principio les comenté de tener una amplia libertad para llegar a los puntos en donde a veces el canal de trabajo o la cánula de trabajo no pueden ser alcanzados debido a una falta en la remodelación ósea. Y entonces ese trabajo óseo que en la cirugía endoscópica uniportal tiene que ser en extenso, con el artroscopio que ustedes bien conocen, saben y son expertos como cirujanos ortopedistas, saben usar y saben hasta qué punto puede llegar. También se le vio ventajas en la descompresión, que es similar a la descompresión microquirúrgica que habíamos reportado previamente, y todas las ventajas asociadas a la mínima invasión. Además, en conclusión, para la cirugía endoscópica biportal, publicamos también para saber si no solamente el canal central podía ser abordado, o sea, el espacio epidural dorsal podía ser manejado con el artroscopio y un canal extra de trabajo. También nos hicimos la pregunta si podíamos alcanzar a patologías muy laterales como quistes o como lesiones yuxtafacetarias que pudieran ser de difícil alcance a través de abordajes intracanal hacia extravertebral. Entonces concluimos que la descompresión aparte de central puede ser lateral y es factible para los elementos neurales. ¿A qué me refiero? Raíz de salida y raíz de paso. Existen más evidencia, evidentemente ha crecido la publicación y la casuística reportada en PubMed y en todos los índices médicos, científicos, literarios, y existe un gran auge también en el uso ya de esta técnica, y no solamente patologías simples como disectomías a nivel del complejo discofacetario, sino patologías migradas, caudales, cefálicas y además
con esa migración alta, alcanzando pedículos o sobrepasando la altura del pedículo. Por ejemplo, en este artículo publicado por también colegas coreanos, demostraron que en 262 casos donde se tuvieron hernias de disco y de esos 54 casos se tuvieron hernias de disco migradas, los resultados posoperatorios comparados con los preoperatorios y radiológicos fueron exitosos, además de que los criterios de McNabb al final reportaron ser excelentes y buenos, similares a la cirugía uniportal, similares a los reportados a la microcirugía y a la cirugía tubular. Entonces, ¿cómo organizamos nuestro quirófano cuando realizamos este tipo de técnicas en los pacientes? Similar a la cirugía endoscópica uniportal, tenemos que tener ergonomía, tenemos que tener nuestros monitores enfrente, tenemos que tener un anestesiólogo que siempre esté viendo su celular precisamente para que esté despierto, y tenemos que tener en la sala muchísimas herramientas, pero esas herramientas son las aplicadas en la cirugía abierta convencional. Kerrison, elementos de descompresión, elementos de drilado, etcétera. Y por supuesto el artroscopio. Ahora, ¿cómo se planea la cirugía biportal? Existen muchos abordajes, pero el día de hoy vamos a tocar el tema con respecto al abordaje más simple, o sea, el abordaje posterior que nos permite trabajar en el espacio dorsal, epidural. Entonces, ese abordaje se planea visualizando nuestro proceso espinoso y posteriormente visualizando nuestra lámina. Ese es el target, ese es el punto al que debemos de llegar triangulando nuestros elementos quirúrgicos, o sea, el endoscopio y nuestro canal de trabajo. A veces podemos estandarizar una diferencia de 2 a 3 centímetros entre ambas incisiones, pero como les repito, tenemos que ser específicos para cada caso clínico que vayamos a resolver. Y ese abordaje debe de triangularse y debe de ser dirigido hacia ese target que nosotros previamente planeamos. Y aquí van a salir dos preguntas. Una, ¿la destrucción del músculo es similar con respecto a la endoscopía uniportal o a la cirugía tubular? Se ha demostrado en artículos que se han publicado sobre cirugía biportal que la destrucción del músculo es similar o menor. ¿Por qué? Porque el cirujano no está trabajando a través del músculo, no está trabajando en el músculo y no está lastimando la fascia. ¿A qué me refiero? A que el punto de triangulación, o sea, el ápex de ese triángulo que va dirigido hacia ese target, está trabajando en el espacio epiperióstico, que está lleno de grasa, y además está medial al multifidus. Entonces, se trabaja en un triángulo epiperióstico lleno de grasa y medial al multifidus, donde no se lastima el músculo, se está trabajando con la punta de los instrumentos, no con toda su extensión. Entonces, vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, en este paciente con una hernia de disco en L5 o S1, una hernia de disco que tiene una compresión subarticular, que tiene una extensión central y que tiene una extensión medio foraminal, vamos a ver lo que hicimos paso a paso. Primero, realizamos la limpieza de los elementos óseos, después realizamos la descompresión de esos elementos óseos para hacer solamente un abordaje sublaminar y poder realizar la desinserción medial y lateral del flavum y posteriormente alcanzar lateral la patología o el sitio de patología. Si se dan cuenta, es los mismos pasos que se siguen en una disectomía abierta, en una disectomía uniportal, pero a través de una gran visibilidad posterior que ofrece el artroscopio y que puede ser usado de 0 grados, 30 grados, para poder visualizar lateral, medial o nada más dorsal los elementos neurales. Y como se dan cuenta, después de eso tenemos el control total de los elementos neurales, igual que todas las técnicas micro o endoscópicas uniportales. Posteriormente, realizamos los estudios posoperatorios para ver los resultados clínicos en esa persona. A los 12 meses tenemos una extensión completa axial del canal y la extensión de los elementos neurales centrales y laterales. Este es otro caso de una patología más compleja, una descompresión centrolateral del canal debido a un canal lumbar estrecho con una patología agregada que es una migración dorsal de un fragmento de disco. Son raras este tipo de patologías, pero este tipo de patologías se pueden presentar y en este paciente tenemos también una combinación con un canal lumbar estrecho en L4 y L5.
Después realizamos los mismos pasos, un abordaje sublaminar y visualizamos directamente los elementos contralaterales como el proceso articular superior. Realizamos la descompresión primero ósea, después del flavum, la flavectomía, hasta poder realizar la descompresión de los elementos neurales paso a paso. Y otra vez, vuelvo a repetir, vean el control total que tenemos sobre esos elementos neurales, visualizamos su libertad dentro del espacio epidural y podemos incluso alcanzar el espacio epidural ventral igual que en una técnica uniportal. Sin embargo, con mayor libertad en el movimiento de las herramientas quirúrgicas, que es muy similar a la cirugía abierta a la cual todos estamos formados. Esta imagen se las agrego para que ustedes vean el potencial contralateral que tiene de descompresión la cirugía biportal. Nosotros en la cirugía uniportal trabajamos a través de un puerto y ese puerto hay que llevarlo hacia el target. Por lo tanto, hay que quitarnos de encima, hay que superar las metas anatómicas que se nos van presentando. En la cirugía biportal aprovechamos al 100% los espacios anatómicos creados y solamente remodelamos. No tenemos que hacer grandes extensiones descompresivas óseas, por lo tanto, la lesión iatrogénica de estabilidad pues, puede ser totalmente echada para atrás en este tipo de técnicas. Este es el resultado del caso que les presenté después de la descompresión. Este es en el bloque de arriba ponemos a la L3, L4 en la situación de estenosis y en el posoperatorio y L4, L5 en el sitio de estenosis y en el posoperatorio cómo los elementos neurales expanden y al final ponemos una imagen de las incisiones que hay. Recientemente publicamos también un artículo en donde adaptamos la cirugía endoscópica para pacientes que requieren una fusión lumbar y esto ha sido publicado evidentemente por otros colegas en el mundo, pero nosotros agregamos un sitio de seguridad que es el uso del navegador y lo adaptamos a esas técnicas. Nosotros al realizar una descompresión ya vimos que hay ventajas, podemos tener el control total de los elementos anatómicos. Sin embargo, en la fusión siempre se habla de que en las técnicas endoscópicas solamente se asiste en la fusión. La cirugía biportal permite y pretende una descompresión directa y una fusión directa bajo visualización endoscópica. En este video que les muestro, primero realizamos la descompresión neural, posteriormente realizamos la disectomía total como solemos hacerlo en la cirugía abierta y como se puede hacer a partir de abordajes transtriángulo de Campbell uniportales. Sin embargo, vean la capacidad que tenemos para la preparación de los end plates y eso es importantísimo porque la fusión lumbar, su éxito es precisamente la fusión y si no preparamos eso, evidentemente esta fusión se puede retardar o el riesgo de pseudoartrosis es alto. Además, posteriormente podemos visualizar la colocación de la caja y podemos incluso modificar el ángulo de entrada y la manera en cómo queda dispuesta la caja en el espacio intervertebral. Esas son las ventajas que nos permite la visualización directa a través de este tipo de técnicas. En el bloque de la derecha les muestro el preoperatorio por arriba, cómo teníamos una estenosis secundaria, una inestabilidad, y posteriormente, después de la descompresión y la fusión, tenemos la capacidad de visualizar eso y los resultados clínicos son magníficos. Nosotros en la serie que publicamos en Operative Neurosurgery el mes pasado, encontramos que prácticamente el 100% de los pacientes mostraron mejoría en una corte que hicimos a los 9 meses. Entonces, son resultados alentadores para continuar con esto. Y recientemente también publicamos en World Neurosurgery otro artículo mostrando la técnica, la aplicación de la cirugía biportal en el trauma. Evidentemente, no se puede generalizar para todo tipo de trauma, pero sí para el trauma que requiere la descompresión neural y después la visualización directa para algún otro tipo de técnica. En este caso, combinamos en un diagnóstico de una fractura estallamiento incompleta. Entonces, combinamos la descompresión biportal y aparte la estabilización intracorpórea a través de vertebroplastía para evitar hacer una corpectomía en L5 y posteriormente estabilizar con los medios externos
transpediculares que conocemos en un construct corto a este paciente. Estos son los resultados después de 2 años de seguimiento, en donde vemos que hay una descompresión comparado, les voy a poner la previa, comparado con esto, y a 2 años comparado con esto. Después hicimos la estabilización intracorpórea con cemento para evitar realizar una corpectomía, para lo cual pudimos haberla realizado a través de técnicas biportales, pero siempre la decisión debe ser tomada bajo casos específicos del paciente y el bagaje de conocimientos que tenemos como cirujanos de columna. En conclusión, la técnica biportal puede ser utilizada para la descompresión de elementos neurales en la columna vertebral, similar a la cirugía uniportal. La cirugía biportal endoscópica es excelente en la disectomía lumbar, es efectiva y los resultados clínicos son muy alentadores, similares a todas las técnicas. La cirugía biportal además permite la descompresión del canal lumbar estrecho y es tan efectiva radiológicamente hablando como todas las técnicas que conocemos. Además, la cirugía biportal puede ser adaptada para realizar fusiones y precisamente visualizar la fusión directa a través del endoscopio y podemos restaurar el balance sagital y cumplir las metas de la fusión, no nada más la descompresión directa. Y por último, la técnica biportal puede ser adaptada de acuerdo a las habilidades de cada cirujano para las necesidades del paciente, como trauma, infecciones, etc. Todas las ventajas asociadas a la cirugía de mínima invasión se han visto en todos los reportes estadísticos científicos literarios que han sido publicados hasta el momento. Les agradezco mucho por su tiempo. Este es mi equipo con el cual siempre trabajo y muchas gracias al doctor Alfonso y a FEMECOT y al colegio. Excelente, Quillo, muchísimas gracias. Y para concluir, voy a hacer un recorrido en donde vamos a la fecha y hemos visto que en realidad estos avances tecnológicos, gracias a tecnologías desarrolladas con anterioridad y que nos han permitido continuar innovando, en realidad vemos un ejemplo muy claro de cómo la tecnología, a medida de que ha incrementado, tenemos más herramientas. Definitivamente esto ha repercutido de una manera muy positiva en disminuir la morbilidad de los pacientes intervenidos de columna. Y realmente nos interesa como grupo transmitir ese mensaje. Los objetivos de la cirugía de columna no han cambiado, simplemente la forma en cómo logramos cumplir esos objetivos ahora se hacen de una manera más segura, con menos morbilidad, menos complicaciones para nuestros pacientes y con mayor facilidad para paciente y todo equipo quirúrgico, también con la posibilidad de registrar debidamente estos eventos. Y entonces hemos visto que en este recorrido que hemos tenido hoy en la noche, podemos decir y concluir que la primera generación de la endoscopía que la marca históricamente el doctor Anthony Young con el desarrollo del equipo YES, que es Young Endoscopic Spine System, iniciaba con un abordaje netamente intradiscal. Posteriormente tuvimos la posibilidad de hacernos de equipos para permitirnos un abordaje percutáneo con ausencia de visibilidad a través de un endoscopio y abordar mediante el acceso transforaminal, que es el clásico de la cirugía endoscópica. En una segunda generación de la endoscopía, históricamente tenemos el advenimiento de los abordajes interlaminares, que ya perfectamente bien tuvimos la oportunidad de escuchar a través del doctor Félix, que bueno, puso un ejemplo muy claro de lo que se hace a nivel cervical. Esto también se puede lograr a nivel lumbar, y la excelente exposición que acabamos de ver con el doctor Quillo, con los accesos biportales. Y en una tercera generación que anteriormente eran casos en donde estaba proscrito hacer endoscopía de columna, tenemos la estenosis. Ahora en día podemos abordar perfectamente bien la estenosis, prácticamente 360 grados con herramientas endoscópicas, y definitivamente estas herramientas nos permiten hacer foraminotomías muy dirigidas con mínimo riesgo para el paciente. Y entonces hemos tenido también la oportunidad, como dije, de hacer descompresiones en 360 grados
yendo a través de abordajes contralaterales que permiten mayor conservación ósea y menor daño a tejidos sanos, como lo pueden ver ahí. Y finalmente, en la generación que nos encontramos en el presente es la posibilidad de hacer fusiones asistidas 100% por endoscopía. Entonces, ¿qué herramienta de trabajo me permite ver mejor la patología? En realidad, no estamos haciendo las cosas diferentes, simple y sencillamente estamos utilizando herramientas diferentes y por lo tanto la diferencia principal es la asistencia visual, de manera tal que el abordaje ideal sigue siendo aquel que provoca mínimos cambios en la anatomía, máxima visualización de la patología, es eficiente para corregir el daño y tratar el área patológica con una mínima alteración funcional. Pero se vienen cambios bien interesantes. ¿Hacia dónde vamos? Pues la robótica. La robótica empieza a dar sus primeros pasos a través de la utilización de sistemas de navegación que posteriormente, perdón, déjenme, ese está muy interesante el video, no sé por qué no corre. Ahí va. Tenemos robots que realmente asisten al cirujano durante la cirugía. Bueno, en este no logra correr el video, pido una disculpa, vamos a hacer un segundo intento. Ahí está, en donde el robot a través de los equipos de navegación y un registro previo es capaz de colocar precisamente un brazo para la colocación de tornillos transpediculares. Esto es desde segmentos cervicales hasta segmentos lumbares. Entonces aquí la principal asistencia del robot es en el área quirúrgica, pero tenemos una combinación de ambos. Este es un microscopio, bueno, es un exoscopio robotizado que igualmente hace una lectura y un escaneo de la zona a intervenir y el robot puede seguir de manera predeterminada por una planeación quirúrgica a las manos del cirujano de manera tal que tanto cirujano como robot no se interpongan en el procedimiento y esto definitivamente todos los que nos ha tocado trabajar bajo el microscopio incrementa la ergonomía, la comodidad durante la cirugía y bueno, tenemos sobre todo la asistencia guiada por equipos de navegación que se unen a este robot que nos da una excelente visión microscópica sin necesidad de acercarnos a una óptica. ¿Qué otras cosas y qué otros adelantos hemos tenido en este 2020 que se han venido realmente evolucionando a partir más o menos del 2013? La capacidad de imprimir implantes a la medida, la impresión en 3D es una realidad en la actualidad. Hay muchas pequeñas empresas que están logrando hacer este tipo de implantes que en realidad vienen a incrementar la posibilidad de integración, la osteointegración de estos implantes para favorecer la fusión. Finalmente, la realidad aumentada, esto es un hecho en el presente. A ver si corre el video. Estamos teniendo dificultad aquí para que corra el video. Esta es la utilización. Aquí se integran varios sistemas, lo que es la navegación y la utilización de unos visores especiales que proyectan sobre la piel del paciente las estructuras para que realmente no tengamos necesidad de utilizar ninguna guía. Por alguna razón no está corriendo el video, pido una disculpa en ese sentido. Pero bueno, es la utilización de realidad aumentada, algo parecido a la tecnología que ya vemos en todos los celulares. Lo que sí ya tenemos disponible en México es la navegación a través de campos electromagnéticos. Esto viene a disminuir de manera muy notable la radiación para todo el equipo quirúrgico, incluido el paciente. Y de esta manera hacemos una lectura, nos podemos salir de la sala, hacemos la lectura con el arco en C. Después esas imágenes se alimentan a una computadora especial y el paciente que está colocado sobre un campo generador de un campo electromagnético, perdón, una superficie generadora de un campo electromagnético nos permite navegar
con gran precisión. Finalmente, quiero compartirles, espero se corra este video, la visión y lo que se espera en la cuarta generación de la cirugía de columna, que es asistida por navegación a través de los elementos que acabamos de mencionar, integrados todos en un mismo sistema. Hay algún problema con los videos, no lo entiendo por qué, pero no los quiero aburrir más con eso. Y bueno, realmente, ¿hacia dónde vamos? A una reducción dramática en la exposición de radiación, un plan quirúrgico individualizado con la asistencia de equipos, como ya lo vimos, que son computadoras, que son navegadores que permiten hacer una lectura de la patología y alimentarla a estos dispositivos para después arrojar un plan quirúrgico hecho a la medida de cada paciente. Vamos a tener la oportunidad, y ya la estamos viviendo, de incrementar la precisión y seguridad durante la instrumentación y una reducción considerable en el tiempo quirúrgico y, por ende, comorbilidades y complicaciones transoperatorias. Entonces, finalmente, nuestra motivación va a ser desarrollar tecnologías amigables para continuar disminuyendo la morbilidad del paciente sometido en general a cirugía de columna. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y mantenerse atento durante este simposio. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a los ponentes. La verdad, increíble el sistema que están mostrando, la forma en que se opera ahora. Digo, usamos artroscopía, pero la forma en que pueden abordar la columna es maravillosa. Los felicito a todos. Creo que hay preguntas, Alfonso, brevemente para continuar con la sesión. Realmente no, nada más hasta ahorita hay comentarios, pero no hay nuevas preguntas. Gracias, José Luis. Gracias. Vicepresidente, ¿gusta dar algunas palabras? Muchas gracias, doctor José Luis. Realmente y gratamente sorprendido todos los avances que han estado mostrando, los resultados, las publicaciones que nos han compartido, nos hace ver que el límite del ser humano no existe, ¿no? Que cada vez podemos ir avanzando y que la medicina es una de las que se favorecen enormemente con este tipo de tecnologías. Muchas gracias, doctor Alfonso García, gracias, doctor César Alcántara, doctor Javier Quillo y doctor Félix Domínguez. Gracias también por compartirnos desde el punto de vista de la neurocirugía, cómo es también para abordar la columna desde el punto de vista también endoscópico. Y nuevamente los felicito, doctor Alfonso García y José Luis, por esta sesión que realmente me deja un gran sabor de boca y veo que podemos seguir compartiendo conocimientos de manera amplia. Gracias y felicidades. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Claro, gracias. doctor, muy amable por sus palabras. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la sesión brevemente, unos mensajes nada más. Deseo hacer la presentación de 3 de los compañeros de nuevo ingreso. Algunos que tienen algunos meses ya en nuestro colegio, pero bueno, nada más para que vean. Está el doctor Adrián de Silva Razo, doctor Antonino Cibaja Aguilar y doctor Cristian García. Son nuevos integrantes del colegio, ya cumplieron sus requisitos completos, solo falta que presenten un tema que completa, bueno, que hace completar el ingreso. Entonces los contrataremos para hacer el tema pronto, quizá el mes que entra. Bueno, ok. Para terminar, los últimos unos mensajes nada más. El pasado mes se enviaron las hojas de inscripción del seguro de vida otorgado por la Federación. Ya se cerró el momento para que nosotros como colegio las enviemos, pero me imagino que la Federación puede seguir recibiéndolas. Recuerden que es un beneficio que otorga la Federación a todos los colegiados por pagar sus cuotas a tiempo. En mi consultorio todavía tengo varias caretas de plástico, muchas de ellas donadas por la Federación. Hemos tratado de entregar a todas, pero bueno, ha habido dificultades para poder hacerlo, o muchas personas ya las tienen. Entonces, bueno, deseamos también, si algún tipo de institución pública las puede ocupar, pues que alguno de los jefes de dichos hospitales me contacten para poder hacerlos. Recuerden que es una donación que dio la Federación a los colegiados, pero creo que podemos también ayudar a algo más.
Les recuerdo que estamos en un mes del Congreso Virtual de la Federación. Ya el doctor López Amejo nos dio la noticia, nos recalca que deben registrarse. Ya enviamos por medio del chat el link para hacerlo. Deben estar al corriente de sus cuotas de pago. Es muy sencillo el hacer el registro, es gratuito y da muchos puntos por parte del Consejo. Recuerden las nuevas normativas del Consejo, que ya las envió el doctor Radio Garín al chat para hacer la ratificación. Este año es más sencillo, han descendido los requisitos, pero bueno, se retomarán en el futuro. En caso de requerir una carta aval por parte del colegio, favor de enviar un mensaje a la doctora Teresa Tavera, quien revisará el expediente de cada médico y enviará la carta en un periodo de 2 semanas. Obviamente esa carta va con la firma mía y, como ya saben, ustedes deben de cumplir con la asistencia de por lo menos el 50% más 1, que quiere decir son 6 asistencias por año, para poder dar la carta de vigencia de 2018, 2019 y 2020. 2 años previos, no hay problema, se otorga la carta, pero esos 3 años sí tienen que estar con las 6 asistencias mínimas por año. Les recuerdo que la asistencia a las sesiones virtuales se cierra a las 20:10 horas. Esto ya está estipulado en las cartas, en las invitaciones que hacemos mes con mes. Entonces, colegiados que se registren después de las 22 horas no sean considerados como asistencia. Como deben saber, el Consejo ya tuvo cambio de mesa directiva en este año, entonces, pero nuestro delegado local sigue siendo el doctor Armando Caloca y solo falta ver los cambios a nivel de delegado regional. Bueno, y también el doctor Fernando Caloca, Armando Caloca está en contacto conmigo para que pueda expedir la carta que pide el Consejo por parte del delegado local. Entonces, estamos en comunicación porque obviamente si no podemos entregar la carta del colegio, no se puede entregar la carta de la federación. Y bueno, continuamos con la sesión de documentos para aquellos colegas que quieran inscribirse a nuestro colegio. Por favor, contáctenos por medio de celular. Denle mi celular, por favor, o mi correo, y van a mandar los documentos adecuados. Yo les daré las pautas para hacerlo y poder seguir creciendo nuestro colegio. Okay. Bueno, agradezco mucho al panel de nuevo y tuvimos una asistencia de 102 espectadores en vivo, más los que puedan seguir adelante. Agradezco a todas aquellas personas que nos esperaron, que fueron pacientes por la hora en el centro y la hora en nuestra región. Agradezco su paciencia y que hayan estado con una adecuada enseñanza en esta sesión. Muchas gracias y cerramos la transmisión. Gracias, José Luis. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto. Gracias, de verdad. Y un gusto verlos. Descansen. Y yo, Félix, César. Gracias, Alfonso. Gracias, Luis, doctor. Para que sepan, fueron 429 oyentes hasta ahora, 429, ¿ok? 400. Wow, muy bien. Excelente. Pues muchas gracias, un abrazo, síganse cuidando.